Hola, ¿qué tal, estimado televidente? Muy buen día, buen martes, 1 de diciembre, ya se nos acaba el año, este tormentoso 2020 que al menos a mí, en lo personal me trajo pues cosas nada buenas. Mi madre de estar bien un día, al día siguiente se me enferma, fallece, luego otro hermano, y luego viene el COVID y tantas cosas que este 2020 no ha sido muy bueno, porque cabalísticamente 20 y 20, o sea, 2 y 2 es 4, 4 es fatal. Pues ya empezamos con 2021, que es 5, y 5 ya es un equilibrio más en las fuerzas. Bueno, eso lo digo por la enseñanza que me hicieron mis maestros de arte marcial sobre la energía. Bien, mi estimado médico y abogado, ¿cómo estás? Excelentemente, con la actitud siempre muy arriba, a pesar de las vicisitudes del entorno, como tú lo señalas, pero la buena actitud es determinante no solamente para nuestro involucro en la sociedad y hacer colectiva esa buena actitud, sino que nuestro cuerpo responde a los buenos pensamientos. Así que felicidades y buenas tardes. Gracias, gracias. Bien, ¿qué te parece si empezamos? Hay 3 temas que quiero tocar, pero el primero más importante es el reclamo que hizo la Organización Mundial de Salud, del presidente López y su gobierno sobre el COVID. Luego vamos a ver lo que viene nuevamente a ser una mentira a medias o una verdad mentirosa. No sabemos cuál de los, una mentira verdadera o una verdadera y mentirosa noticia. El hecho de que dice que tenemos nuevamente zona libre y realmente no lo es, ahorita lo vamos a analizar el porqué. Y también ahora con la venida del presidente López a Baja California, que no fue nada buena, también aprovecharon los diputados para firmar el endeudamiento por cerca de 80 mil millones de pesos a 30 años para la empresa fotovoltaica, que según eso va a dar la electricidad para el bombeo de agua del río Colorado y terminar con los tandeos, que vemos que el tandeo fue una estrategia muy mala para que uno acepte estas situaciones. Pero Doc, ¿qué te parece? Empezamos con el regaño que hizo la Organización Mundial de Salud al presidente López y qué fue lo que dijo el doctor Muerte-Gatell. Pues sí, es sumamente lamentable lo que tiene que uno encarar como país. Sí es cierto que el doctor Tedros, de apellido extraño, que es el presidente, el director de la... No, sí es presidente de la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Pues en alusión directa, porque sí señaló México, Brasil, con recomendaciones específicas. Expresó que la situación en México es muy preocupante, a diferente de la de Brasil, que le puso muy, muy preocupante, es un poquito más de énfasis. Exactamente. Pero sucede pues que la ineludible aceptación de que la pandemia nunca ha estado controlada en nuestro país. Bien señalabas tú la vez anterior que no, cuando el presidente dice que no hay rebrote, pues no miente, es que no hemos salido del primer brote. Exactamente. Entonces esas verdades a medias, que son mentiras a medias, como tú señalas, son muy impactantes porque tienden a distorsionar el pensamiento de la sociedad. Ante lo frío de los números y la duplicación de contagios que ha habido la última semana diariamente, ¿sí? Que el día 27 llegamos a tener hasta 12,000 contagiados en 24 horas. Wow. Al día de ayer ya bajó a 6,700 contagiados, que de todas maneras sigue siendo una constante muy delicada. Eso y el incremento del número de muertos, pues forzó con atrevimiento, porque sé que la OMS tiene que ser muy diplomática. Sin embargo, ahorita la diplomacia sería inconveniente porque tiende a atenuar el impacto de la realidad. Tuvo que recomendar que México se tome muy en serio la pandemia, lo cual significa que ese reproche proviene porque no se ha tomado muy en serio por las autoridades y buena parte de la sociedad que ha sido engañada y mucho que no quieren disciplinarse a tener restricciones en su estilo de vida. Luego entonces, el señalamiento internacional, así con particular énfasis en nuestro nombre, en nuestro país, pues nos insta a entender que los expertos, no el presidente de la República, con diplomacia en mano, recomiendan que lo tomemos muy en serio. ¿Y cuál es la respuesta del payasete que está en la Subsecretaría de Salud? El doctor Muerte-Gatell. Hugo López-Gatell, el Gatell de AMLO, que esa alusión no era para él como autoridad sanitaria que conduce los destinos de los programas disque de contingencia y mitigación de la pandemia, que son para la sociedad como si él no perteneciera a la sociedad. ¡Ay, Dios santo! Es ridículo y cínico, les digo que es un tipo creativo, es muy hábil para eludir la responsabilidad, pero no se trata de un juego de personalidades. Es ridículo lo que hace porque habemos gentes que sí pensamos, que sí sabemos y no somos un conglomerado desconocedor,
como es la mayoría de la gente, porque no son médicos, y que puede alimentarse de esa información falsa. Sigue siendo un problema gigantesco que es un reto para toda la nación, y nuestros dirigentes con facultades y recursos para guiar el espíritu de atención y prevención de esta contingencia siguen fallando. Eso no es tolerable, sigue siendo reprochable, y ojalá la sociedad ya deje de creerle a López-Gatell, como lo dijo en una ocasión Javier Alatorre, muy al principio de la atención de esta pandemia. Es intolerable e insultante el juego de cifras y preceptos que quieren hacer para presuntamente justificar que ellos han estado actuando bien y que solamente ha fallado la sociedad. Eso no es justo. Ahora resulta que primero había dicho en abril, no, si llegamos a 30,000 sería muy mal presagio, y no imaginamos que 60,000 sería catastrófico. Pero es desastroso, súper catastrófico, ya no hay ni qué hacer, porque el día de ayer, cifras oficiales, no las reales, son 104,954 fallecidos. Y como bien dice Doc, debe ser el doble o el triple más de los fallecidos. Entonces ahora el señor sí se quita la responsabilidad, que no usa el cubreboca, que no es necesario, el presidente cada semana se hace la prueba. Sí, mi hermano, pero somos 123 millones de personas que confiamos en la autoridad, la que nos dice, haga esto sí, esta recomendación. Ni qué esperanza de que el gato Gatell se lleve a la altura del doctor, cuando estuvo Felipe Calderón, el doctor, ay, se me fue el nombre, bueno, el que cuando fue lo de la influenza, doctor Córdoba, creo. Frank. ¿De la influenza? Sí, de la influenza. ¿La influenza porcina? Ajá. Con Calderón. Con Calderón, sí. Sí, estaba el doctor Córdoba. El doctor Córdoba, ese nos daba diario, cuiden aquí, cuiden allá, este alimento no, el clima viene aquí, en tal zona. Excelente, manejó la pandemia de la influenza, que hubo cuando mucho, lamentablemente, 5,000 muertos a nivel nacional, pero se controló. Pero este payaso desgraciado le importa poco. El día de hoy murieron 11,000 gentes porque no tomó las medidas. Y ahora que la Organización Mundial de Salud le dice, México, no lo tomes tan falso. Esto es una seriedad. No se diga a Bolsonaro, que a Bolsonaro ahora resulta que le está siguiendo la corriente a López Obrador. Dice que hubo fraude en la elección con Trump. ¿Qué están buscando estas gentes, pues? ¿A qué le busca? ¿Tienen miedo que Trump en este mes y medio que le queda de poder en la Casa Blanca le saque toda la información que tiene? ¿Será ese el temor que tiene? Pues, quién sabe qué hay de trasfondo, por qué tanta lealtad a un presidente que pues independientemente de los diferentes rubros que la política nacional abordó, el manejo de la pandemia fue deplorable y le costó la presidencia, no lo podemos negar, entre otros factores. Y esta imitación del prototipo Trump no nos queda si tenemos autenticidad e idiosincrasia propia. Los mexicanos debemos de tener la valentía de pues tener un líder auténtico que encare el reto nacional en base a nuestras propias características y no estar imitando modelos extranjeros que no aplican fuera de las recomendaciones sanitarias, porque sabemos que el virus no reconoce de fronteras, no reconoce de grupos sanguíneos, grupos étnicos, ese afecta por igual a todos, y no es cierto que nuestra raza de bronce, como dice el señor AMLO, que ha resistido muchas contingencias grandes, ciclones, temblores, exactamente, señor, no contingencias sanitarias, porque las únicas que realmente enfrentamos cuando la época de la conquista, de lo que se asume por los historiadores serios, de que había un total de 25 millones de grupos étnicos que poblaban en aquel entonces el México tradicional, murieron 21 millones por producto de las epidemias que trajeron los españoles, particularmente la varicela y la viruela, el sarampión. Entonces, ¿cuál resistencia? Son payasadas demagógicas. Todos somos igual de susceptibles, no hay grupos sanguíneos ni éticos resistentes a este coronavirus. Entonces, una payasada más que escuchamos de la boca del primer dirigente de la nación y que tiende a distorsionar, queriéndonos dar una valentía que no tiene cabida. No debemos de ser cobardes, debemos de ser inteligentes. Y el presidente de la República no está instando a esto. Carece de inteligencia por lo que vemos. Es evidente. ¿Qué le cuesta al señor, tan solo por el beneficio colectivo, ponerse un cubrebocas y estar dejándose de estar payaso, desafiando a la comunidad científica que mayoritariamente, porque él ha de buscar ese único extraño que establece que no hay cifras confiables para establecer que es 100% conveniente el uso del cubrebocas? No hay nada 100% seguro, es la suma de acciones.
el cubrebocas para disminuir por respeto el contagio a los demás. Eso es lo que no tiene el presidente. No solamente se trata de que él no se enferme cuando se contagie, que respete a los demás por una cortesía y educación que no exhibe, por una valentía boba, con fines demagógicas. Yo creo que él se cree descendiente de Superman. Y a la hora buena no quiere mojarse los pies, no quiere mojarse la espalda, yendo a visitar zonas en desastre. El helicóptero, el señorcito. Para conocer de primera mano que eso es lo que se busca, la disposición de las órdenes al corto plazo cuando hay inmediatez en la atención de contingencia, y te lo digo porque ya fui director de Protección Civil. No es lo mismo despachar desde una oficina a ir a ver exactamente sin que haya filtros o errores en el reporte, saber exactamente cómo está la situación, y el señor no tiene capacidad de estadista ni para eso. No, pues no le preguntan en la mañanera, señor presidente, ¿usted va a ir a Tabasco con sus paisanos? No, porque tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué más importante que salvar vidas? Está como el COVID, este inepto presidente que tenemos, Dios santo. Y resulta que me mandaron un documento de la Ciudad de México, en la cual lo estamos analizando. Dice que en realidad no votaron 30 millones por él, sino que fue un acuerdo que tuvo con Enrique Peña Nieto, con Osorio Chong, para cibernéticamente manejar. Se calcula cuando mucho 12 millones votaron por él, pero incrementaron con bots el hecho de decir que eran 30 millones, y eso dio orden el Peña Nieto de que la autoridad electoral dijeran que eran 30 millones porque había un acuerdo. Pero que ese acuerdo se puede romper por los ataques que trae con la estafa maestra, con los Oya, que ya está involucrando a Luis Videgaray, están involucrando a Osorio Chong, y dicen, en ese reporte que me mandan, en ese análisis, para que lo vertiéramos aquí, de que entrando enero van a bombardear al presidente López con todo lo que le firmaban, con todo le sabe, de dónde recibió dinero para sus 2 años de campaña, a dónde fue, qué pactos tuvo, quiénes son de la mafia del poder, los que están con él, el narcotráfico, que tiene empresas que les ha dado contrato por más de 5,000 millones de pesos. Híjole, cuando uno lee eso que le mandan, Dios santo, y dice que está combatiendo la corrupción, cuando el INEGI ya declaró en octubre que sí, ahí está muy sonante el señorcito. Dice que la pandemia le cayó como anillo al dedo, en la cual están muriendo personas. Ya en los hospitales, cuando uno dice, ¿sabes qué? Tengo una infección estomacal. Ah, no, es COVID. Van y lo encierran y ahí lo contagian. Ay, ¿sabes qué? Que la vesícula, la apendicitis o otra enfermedad. No hay, porque ahorita todo es puro COVID. Y los hipertensos, los diabéticos, todos esos, ¿qué pasa? ¿Qué se podrá esperar, Doc, de todo eso? Todas esas enfermedades que no son COVID, que no las atienden en hospitales de gobierno. Bueno, los hospitales decretados para COVID se establecieron así los calificativos para que no ocurriera a la gente con padecimientos de tipo general. Y teóricamente iban a redistribuir con una evaluación específica para atender en otras unidades hospitalarias, y para eso se suscribió un convenio con la Asociación de Hospitales de México o el Consorcio de Hospitales de México, algunos nombres que tienen esas entidades, para atender a las gentes que no eran COVID. Sé que no ha sido fácil, sobre todo que la gente no puede ocurrir en forma directa a los hospitales privados. Tiene que ir a las instituciones de gobierno, y si ahí lo derivan, entonces le darán la atención que requiere. Eso es una dilación muy peligrosa, ¿verdad? Porque pues hay patologías agudas, como un ejemplo que tú pusiste, una apendicitis, que los médicos sabemos que contamos máximo en promedio por estadísticas, porque no es un reloj checador, de unas 36 horas para hacer un buen diagnóstico y resolver el problema, o el paciente entra en franco compromiso y puede hasta fallecer. Entonces, sé que no han sido muy ágiles las derivaciones a esas instituciones, y para que le den el tratamiento adecuado, entonces la gente se va a su casa. Y entonces algunos pacientes están en desatención, sobre todo en las patologías crónico-degenerativas, como ahorita señalaste, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las artropatías degenerativas, en fin. Y pues en general, pues la sociedad está sufriendo de desatención, y más porque el famoso INSABI nunca activó. ¿Qué acaso existe el INSABI? Bueno, hay un nombre por ahí, lo hemos escuchado en los medios de comunicación, pero no vemos una sola institución que diga Instituto de Salud y Bienestar. Ajá. Para empezar, los 33,000 millones después del fideicomiso de Salud y Bienestar, que quedó libre, un diputadito ya de Tabasco, señor presidente, hay 33,000 millones más que no se van a usar del INSABI. Ah, pues los eliminan, entonces ya no existe el INSABI porque no tiene presupuesto, y el dinero, pues ya se lo acabó López Obrador, ¿qué lo está metiendo?
Esa es una pregunta muy importante que debería contestar, pero no lo hace en sus informes de la mañanera, donde claro solamente pues avienta una danza de temas y de lecciones de historia que no le pedimos y no la necesitamos para distraer la atención de los problemas urgentes que no está atendiendo, y que son muchos. Por cierto, ahora que viene el presidente López, su presidente, porque yo no voté por él, lo digo, no nos dejó entrar a la prensa local. A la prensa de Baja California no nos dio un gafete, nomás a un compañero de CNR, allá en Rosarito, le dio la entrada, pero todo de lejecitos. ¿Y sabes por qué? Porque aquí no controla la prensa, realmente no, a los medios de comunicación aquí no están comprados como allá en su mañanera, que el faraón, no sé qué tanto, que las mismas estúpidas preguntas que le hacen para que se luzca y dure 3 horas perdidas de un dignatario, cuando hay muchos problemas a nivel nacional, estar 3 horas, y vemos esa fotografía, ahora que vino una señora, lógico, no es la mamá del Chapo, ni nieta de los Chapitos, la señora le estuvo tocando la ventana, y el presidente ese que ve usted en la foto, mirándola así con mucho desprecio. No fue a la mamá del Chapo porque abre la puerta y señores, la besa y todo. Exactamente. Entonces, qué vergüenza, qué lástima del presidente. Una foto que corrió por mucho, se hizo viral. La pobre señora está pidiéndole ayuda para un hijo que tenía una enfermedad, no recuerdo qué enfermedad es, pero requería... Debe haber sido cáncer, seguramente. Era algo, está la mayor carencia. Era algo, creo que sí. Una derivada de la, ¿cómo se llama? De la leucemia. Pues el desgraciado presidente no se dignó bajarle ni recibir nada. Pero como digo, no fue a la mamá del Chapo porque señora, va caminando en el cerro ahí, todo echado a perder, pero va y la saluda. Y el tipo, el asesor, ven presidente, vente aquí ya. ¿Cuándo había usted que el Estado Mayor permitiera que uno llegara presidente aquí? Nunca. Pero sí la mamá del Chapo. Pues esta señora de Mexicali no es la mamá del Chapo, sus hijos no son narcotraficantes, y el presidente López no se dignó ni siquiera bajarle, nomás se le quedaba mirando. Que por cierto, en esa fotografía, no sé si la producción pudiera buscarla, se ve así, la señora está por fuera y se ve el reflejo del presidente, tiene llagas en las manos. ¿La dama o el presidente? No, el presidente. Ajá. Se le ve, se está así, y se le ven aquí llagas. No la presencia. Sí, se me hizo muy curioso. La comentamos en la red y otro me dice, sí, esa es una enfermedad. Mire, ahí ustedes podrán ver, hay otra fotografía aparte de esa, donde el presidente se le ve parte del antebrazo con llagas, moretones. Entonces, pues no está bien de salud. Si la viera, quizás pudiera estar un diagnóstico presuncional de qué puede ser el origen. Fíjense, entonces ahí estaba pobre señora, mirándola, diciéndole, tú no eres la mamá del Chapo, así que no te voy a hacer caso. Qué vergüenza. ¿Es el presidente que ustedes querían? ¿Es el que quieren que siga gobernando? ¿El que debe de tener, según él, mayoría en el Congreso para seguir robando a México? ¿Eso es lo que usted busca? ¿Un presidente insensible que cuando andaba en campaña a todos saludaba, tacos aquí, mordiendo los cachetes a los niños como pederasta? ¿Es el presidente que ustedes escogieron? Yo no entiendo por qué a los que somos conscientes de la situación, pues no nos hacemos razonar a ustedes, aunque nos ataquen, nos digan fifís, prianistas, lo que ustedes quieran. Pero es insensible ver un presidente así, que en Tabasco él reconoció, yo di orden que inundaran 3 poblados, muriendo más de 2,000 gentes y más de 10,000 damnificados. ¿Por qué? Porque el río Sumacintra y otro río, el Sumal, no sé cómo se llama, para efecto de que no inundaran el centro de Tabasco, que es Villahermosa, los desviaron, que se inunden. Y él dijo, sí, son los más pobres, no hay ningún problema. Yo tomé la orden, yo di la orden. Un presidente que no valora la vida, igual con el coronavirus, no lo valora. ¿Qué presidente espera usted? ¿Quiere que siga gobernando 3 años más? Porque si hacemos un análisis, ya si quieres entramos, Doc, al tema de la zona libre. Vino el presidente a engañarnos nuevamente, o decir mentiras a medias, de que vengo a firmar el decreto de zona libre. Presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sabe lo que significa la palabra zona libre? Si en realidad fue una zona libre como la que vivimos aquí en Tijuana durante casi 25 años, es libre de impuestos. Aquí había un turismo intenso,
de muchas partes de Europa. Europeos venían a San Diego para visitar Tijuana, porque aquí compraban mucha mercancía, muchos artículos europeos libre de impuestos. Una zona libre significa apertura. Una zona libre no pagamos impuestos de importación, no pagamos arancel, no pagamos nada de eso. Y viene a engañarnos junto con Bonilla y Mario Escobedo, diciendo que va a beneficiar a más de 100,000 gente. No, Mario Escobedo, secretario de Economía, estás equivocado. No seas otro López-Gatell de Bonilla, diciendo verdades a medias o mentiras que quieren que sean verdaderas. De 1,5 millones de empresarios registrados como MIPYMES, mediana, micro, pequeña empresa, solamente ese 1,5 millones, cuando muchos 100,000 personas se apegaron al decreto de estímulos fiscales en zona fronteriza, no zona libre, que es el mentado 8% del IVA y según eso el 20% del ISR. Es mentira eso, señores. Si yo importo mercancía, voy a importar el 16%, y si me apego a ese decreto y vendo nomás al 8%, voy a tener una diferencia de 8% del IVA a mi favor, nomás en lo que vendo y en lo que compro, a mi favor. Pues luego, cuando yo solicito mensualmente la devolución del IVA, tarda 6 o 7 meses en decirle, ahí te va el IVA. ¿Por qué? Porque es mentira también que ya está ¿cómo se llama? Los tributos, el impuesto universal, es mentira. Eso significa que si yo tengo saldo del IVA a favor, lo puedo compensar con ISR. Ah, no, la compensación universal no existe. Es otra mentira que dice que sí. Luego este mentado decreto habla que un 20% del ISR, mentira. La tasa es el 30%, 35 personas morales. Vamos a suponer, yo como persona física, el 30%, voy a pagar, por así decirlo, 10,000 pesos. Ah, pues nomás tengo derecho, si me inscribí ese mentado decreto de estímulos, a solamente el 20% de los 10,000. Es decir, voy a ahorrarme nomás 2,000 pesos. Y no que la tasa del 30 voy a pagar el 20%. Es una mentira piadosa, que zona libre. Y Mario Escobedo sale con que nos va a beneficiar a todos. No, Mario, que no he leído todos los requisitos. ¿Quieres que te lo lea? Te lo voy a leer, Mario Escobedo, para que también no estés engañando a la gente. Ok, este mentado decreto no aplica a las personas que dan recibos de honorarios, a los arrendamientos, a los agricultores, ganaderos. Si no aplica para ellos, entonces no aplica para nadie. No es zona libre, porque una zona libre es genérica para todos los residentes en Baja California, todos los que están inscritos en el padrón del impuesto de la renta del SAT. Entonces, estos son los que están como no localizados, tampoco. Los que tuvieron un convenio de pago de una multa, tampoco entran. O sea, muchos no entran. Y sobre todo, el hecho de que usted se apegue nuevamente a este decreto de estímulo fiscal de zona norte, de zona fronteriza, significa que usted mensualmente, al aceptar eso, va a ser auditado por la autoridad fiscal para ver si está aplicando bien ese 8% o está vendiendo el 8% y esté correctamente. Bueno, hacemos un pequeño corte y regresamos con otros temas de interés para usted.
till I die, till I die. Roll a club in the back, I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love and scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks, now they all wanna sue me. So roll a club in the back, I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love and scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks, now they all wanna sue me. So fuck them all. In the place, everybody getting mangy. Punks better cuff your lady, can't nobody tame me. Blame me for keeping a running yard raining. Ladies used to hate me, now they coming out they paying these. Girls on the job check, pocket full of socks check. Got a fat notch check, something don't squat. Yeah, down, down for the block. Yeah, try to be hot but you flop, wanna be shot through the top but you not. Damn, I ain't never seen so much green than when I seen when my team hit the scene. It must be a dream. Hit the stage, everybody holler, getting thrown with the shows for a bigger dollar. Father, I don't. Bien, continuamos acá con su programa nacional. Aquí saludamos a Ana Sofía Maldonado, que manda también un saludo al doctor servidor. Y dice, no sé a qué vino Andrés Manuel López Obrador, a qué fregados, si no se presentó en ninguna clínica, no se presentó en ninguna delegación para que diera cuenta de tanta inseguridad. No se presentó, nomás vino a inaugurar unas canchas. Sí, es cierto, qué gran logro de un presidente. Yo le dijimos la vez pasada, dígame usted, televidente, o los fanáticos de López Obrador, ¿qué obra importante ha inaugurado? No en Baja California, a nivel nacional. Dígame, ¿dónde? ¿Cuánto dinero costó? No sale que sus Dos Bocas, de Santa Lucía y el Tren Maya. De ahí no sale el señor. Todo el dinero que recortó del presupuesto, todo el dinero de los fideicomisos le está metiendo ahí, porque es su legado, según él. Y luego hay una declaración muy estúpida de una diputada de Morena que dice, los 104,000 muertos de la pandemia, eso nos cayó como el día al dedo porque es el inicio de la cuarta transformación. ¿Cómo la ves? ¿Lucrar con la muerte? No, eso es groserísimo. ¿Cómo se atreve a señalar el presidente allá por principios de abril? Que una contingencia de esta magnitud, que ni siquiera se podía medir en el futuro a partir de esa fecha, porque lo estamos viendo. La conducta de un ente biológico como este virus, sobre todo cuando son virus, que son muy difíciles de tratar porque no existe tratamiento cada que aparece una figura nueva, ¿verdad? Entonces hay que generarlo, como ahorita está la carrera pues por los productos biológicos, las vacunas, pero pues le tuerce uno el estómago, y perdonen la expresión tan coloquial, ¿cómo mi presidente se puede vanagloriar de que el México haya llegado a la pandemia para demostrarnos qué buenos son para gobernar? Y la cuota de enfermos y impacto económico y de muertos, eso es como un golpe de suerte, anillo al dedo, qué ridículo y grosero. Que lo diga ahorita, o que trate de minimizar como siempre la pandemia y nos invite como en el mes de junio a que perdamos el miedo a salir. Ajá. Ya salgan. Tenemos que enfrentar la situación porque la economía no puede estar amarrada. No hay nada más importante que la vida humana. Ah, pues el señorcito sacó sus estampitas. Sus estampitas para decir, señores, Detente. esto lo va a tener coronavirus. Y mucha gente ignorante, perdón la expresión, le creyó a ese inepto y mediocre presidente que tenemos. No hay otra palabra más que eso. Sí, esto es cientificismo con respeto absoluto a las creencias religiosas. Invoquen a todos sus santos, vírgenes, dioses. Qué bueno que nos ayuden porque tenemos un problema más grave que la pura inclinación a la búsqueda de la protección divina. Esto es el mundo real, no metafísico, místico. Entonces, qué bueno que tienen creencias religiosas para que complementen sus necesidades de bienestar. Pero la actuación es directa y en el mundo terrenal. Por lo tanto, queridos conciudadanos, por favor reaccionen. Dejemos de actuar como dóciles escuchas de un par de ignorantes que se llaman Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell. Hay grupos médicos organizados que establecemos críticas en diversos medios de comunicación. Lamentablemente la representación de nuestro gremio no es muy buena. El Colegio Médico de México, que es la institución máxima, debería establecer con vehemencia la postura crítica para que López-Gatell fuese removido, ya que nos deje de insultar. No es lo mejor que tenemos en este país para manejar la contingencia. Y el doctor
Jorge... Alonso Pérez Rico aquí. No, bueno, ahorita. El ahorita secretario de Salubridad, mire, se me escapó el nombre, Alcocer. Alcocer. Insisto que es un académico de maravilla, ese sí lo podemos presumir, pero en lo académico educativo. Nada que hacer en lo administrativo porque es un completo ignorante, nomás escúchenlo hablar. Su mejor acción es pasarle la pelotita a Hugo López Gatell, que es un virtuoso de la oratoria, pero es un mentiroso gigantesco. Y quienes podemos filtrar los contenidos de sus palabras huecas, distorsionantes y engañosas, le reprochamos con índice de fuego su falta de lealtad al pueblo de México, que pues cree en él. Le vale gorro porque el presidente López no está solo, ni que fueran, Una no sé, de fiesta de secundaria, primaria. exactamente, un presidente de la nación como México, tener un presidente tan inepto, tan mediocre como López Obrador, así lo digo con sus palabras, porque ya tenemos un Producto Interno Bruto negativo. Hemos llegado a noviembre, llegamos al 9.8. Se calcula que para diciembre, que viene lo más pesado, nuestro crecimiento va para abajo un 12%, tal y como lo dijo el Banco de México. Pero el señor dice que no, que vamos muy bien, que vamos excelente. No hay crecimiento económico, no hay inversión, no hay confianza en los inversionistas. ¿A dónde vamos a parar? Pues el señor dice, es que la culpa es de los 30 años, de 10 años de los fifís, que esto, que la corrupción de antes, tiene ya 2 años, ya empezó hoy el 3er año de gobierno y puras ineptitudes, puro para atrás, no hay empleo, una broncota con el outsourcing. Resulta que el señor a los 2 años se da cuenta que el 70% de los trabajadores que tiene ahí en todas las dependencias federales de gobierno, resulta que son contratados por una outsourcing, una selectora de personal que le está pagando, y el señor apenas no se dio cuenta. ¿Por qué? No porque él sea muy inteligente, porque el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, le está exigiendo que elimine todas las subcontrataciones, que sean contrataciones de mano de obra calificada, y los expertos, entre comillas, laborales de Estados Unidos son los que van a venir a decirle a las empresas mexicanas, esta sí trabaja, esta no, este sindicato no, contrata con fulano de tal. Ellos van a ser los mandones. ¿Y dónde están los líderes de las centrales obreras para defender eso? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Quieren que van a venir a pedirnos el voto? ¿Para qué? Si vemos que ahorita, en pleno uso de la palabra, señores, son mediocres, porque no hablan, no defienden al pueblo, les interesa como a todos el poder, que vamos a quitar el poder. Ok, le van a quitar, quieren quitar el poder a Morena con los diputados. ¿Y qué están ofreciendo para la ciudadanía? ¿Qué ofrecen? Nada más que coaligarse, quitar a uno y ponerse a otro. No, señores, ¿a dónde vamos a pararse? En ese caso me voy a lanzar para candidato a la gobernatura, te propongo para la alcaldía de Tijuana, hacemos mejor nosotros cosas que esta bola de ineptos mediocres que van a pedirnos el voto. No, y hablando de eso, ¿en qué lugar estamos, doctor? Dentro de los países emergentes y industrializados, dentro de la pandemia. No, ese es un desastre también estadístico muy impactante. Recientemente, era cosa de una semana, una revista Bloomberg, que es una institución, no solamente una publicación. Es un sistema de investigación, de análisis que genera noticia, producto de sus investigaciones formales. Son compañías muy prestigiadas, no salieron a flor de la pandemia. Entonces, cuando el presidente de la República nuestra pretende descalificar el resultado de sus estudios, no tiene sustento, porque para él todos son antiéticos, inmaduros y poco serios. Bueno, por decir algo, cuando descalificó al New York Times, cuando le ripostaron en la cara que estaba mintiendo acerca del número de muertos, eso ya hace como 5 meses. Intervino acotando a quien estaba haciendo el comentario ahí mismo en la mañanera, diciendo, no, detente, eso es una publicación muy poco ética. El New York Times, que existe desde 1847, que ha ganado 173 premios Pulitzer en reconocimiento a la excelencia de la investigación en diferentes temas, no de López Obrador, ¿quién se cree él? No dirige la atención del mundo, y publica lamentablemente que no daba la aritmética que nos explicara, lo mismo aquí en Baja California, que el doctor Pérez Rico no hallaba cómo
subsanar esa situación, donde una investigación muy seria dice, pues aquí el desfile de los carros para la cremación de los cuerpos, tan solamente tenemos aquí 66, y cuando vemos en ese día la cifra de muertos que reportan oficialmente de 18, pues no da, y los crematorios saturados y sin ningún interés político. El trabajador de primera instancia de cada crematorio decía, pues aquí no nos la acabamos, hemos contratado personal adicional y estamos quemando de 3 y 4 cuerpos por cada hornada porque no nos damos abasto. Pero el presidente nomás dijo, es una publicación poco ética. ¿Con qué cara lo dice? Si en la evolución de las sociedades hemos aprendido a reconocer gente que tiene prestigio y tiene honorabilidad. Ahora, si vemos otros artículos del New York Times que afectan también incluso a Estados Unidos y a otros países donde, pues desde luego encuentran materia para publicar algo, ellos viven de la opinión pública. Si son confiables los leemos, si los leemos consumimos su publicidad, si tienen publicidad tienen ingresos y subsisten. Entonces no es de un borrador de pizarrón. Entonces, se acaba de publicar por Bloomberg un análisis de 53 naciones con parámetros muy similares, sobre todo que su condición económica supera los 200 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, para no meter mucho a los países muy pobres porque sería desventajoso. Pero ¿qué creen? Es distinguido público. De 53 países analizados, México quedó el número 53. El peor país para estar y confrontar la contingencia por el número real de contagiados que se sospechan, incluso tomando el número real de reportes, el número de muertos por cada 100,000 habitantes. Estamos terriblemente mal. Y sin embargo, la expresión de los voceros oficiales es que vamos muy bien, que ya pasó lo peor. Nunca nos han dicho lo peor de qué. Lo peor de su mandato gubernamental, pues qué bueno que ya está pasando lo peor, porque ya nomás le quedan 4 años, y eso si lo dejamos sobrevivir en el momento de la ratificación o el referéndum, que sería en el 2022, pero ahorita no quiero entrar en aspectos políticos. Netamente resultado del mal manejo de la contingencia, la calificativa es reprobable. Recuerden que el gobierno no es solamente monofacético, no es nada más combatir la corrupción de a mentiritas y decir demagógicamente, no, es que la corrupción ya se terminó, como si solamente necesitáramos un decreto o una expresión del presidente. La corrupción está en muchísimos niveles y en muchísimos mecanismos. Es ridículo que nos quiera vender la idea de que ya se terminó. Siga luchando contra ella, señor. Eso sí se lo aplaudimos, pero denos resultados reales, no solamente fantasías. Como lo que decimos del mentado decreto de zona libre que quiere engañarnos, ese decreto, para que realmente todos nos beneficiemos, debe estar publicado en la ley del impuesto de la renta, en la ley del IVA. En esas dos leyes debe de venir cuál es la rebaja que hubo de el impuesto de la renta al 20%, del 35 y 30 al 20%, y la otra del 16 al 8%, pero no es un decreto de estímulo, no son libres, son mentiras que nos están dando y la gente se quiere creer, ¿verdad? Y si hablamos de cifras, aquí me mandaron cifras, fíjense, en 2 años de gobierno de López Obrador se ha incrementado los homicidios dolosos de un 45 al 47%, culposos del 6 al 8% más, lesiones dolosas se incrementó un 23%, extorsiones se incrementaron 1,487 o el 28%, daños a la propiedad privada también se incrementó un 9%, violencia familiar se incrementó un 29.5%, violencia de género, todas sus modalidades distintas a la violencia familiar, se incrementó un 70%. Trata de personas, se incrementó un 45%. Y eso no es todo. Ahí le van. Tenemos aquí, déjenme ver, el comercio. ¿Okay? Indicadores de confianza empresarial. Manufacturero, se perdió la confianza en un 77%. La construcción, se perdió la confianza en un 66%. El comercio, se perdió la confianza en un 49%. Y así le podemos seguir todas las estadísticas de economía. No es posible, señores, tener estos índices, estos indicadores que nos dicen que estamos peor cada día. Y el señorcito montado en su macho decir, vamos bien todos. ¿De dónde? ¿De dónde sacan esas cantidades? La mera verdad. Si en 53 países vamos al número 53, imagínense cómo estamos, somos el último lugar. Y todavía el López-Gatell dice, esto no es para nosotros,
Esto es para ustedes ciudadanos que no hacen caso. ¿Hacer caso de qué? ¿Qué cinismo, no? Cinismo y grosería contra la sociedad que mucha gente les tolera, pues, ese tipo de expresiones. Deberíamos ser más gentes la que señalemos este tipo de abuso a través de los medios. Es una grosería, a mí me ofende. ¿Cómo cree que le voy a dar credibilidad a sus palabras, ¿verdad? Cuando pues la realidad observable y asequible por diferentes medios también muy confiables, pues nos arrojan un resultado muy distinto a lo que la oficialidad quiere manejar. No, pues estoy totalmente en desacuerdo. Ahora, si lo vemos aquí a nivel local, ¿qué efectos positivos tuvo la visita del presidente López? Ninguna. Nomás venía a palomear quién va a ser candidato a gobernador, quién se va a reelegir, quién va a manejar la campaña política. A eso vino, porque no escuchó a la gente en Mexicali, en San Quintín, en Rosarito menos. Vino nomás a aplaudir a sus gentes, está bien, qué bonilla, es el único porque la deuda que agarró de 26 mil millones de pesos, de 35 mil, ya la va a bajar a 26, ¿la va a bajar o la bajó? Pues después del corte vamos a ver la deuda gigantesca que nos va a dejar Jaime Bonilla aquí en Baja California. Regresamos. ¿Quieres darle la vuelta al mundo? Nosotros te llevamos. En Viajes Génesis contamos con todo lo que necesitas para viajar. Paquetes turísticos, tours, vuelos nacionales e internacionales, pasaporte mexicano, americano e impresión de actas de nacimiento. No te quedes sin conocer la belleza de las playas mexicanas este verano o de conocer las tradiciones de los bellos pueblos mágicos. Vive México con Viajes Génesis. Visítanos en nuestras 5 sucursales en Tijuana o comunícate con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla para cotización de tu próximo viaje. También encuéntranos en Facebook como Viajes Génesis para que no te pierdas nuestras increíbles ofertas. ¿Qué esperas? En Viajes Génesis, viajas porque viajas. ¿Ya están muy malas? ¿Dónde las compraste, pues? Pues a un señor que iba pasando. Ahí está, vieja. Para tortillas, las de Tortillería El Diamante número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos mazaplatamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante número 2 ¡lo espera! Ahora sí, mi viejo comerá las mejores tortillas, las del Diamante número 2. ¿Quieres? Buenos días, bienvenidos. Soy el doctor José Luis Tamayo Castillo, otorrinolaringólogo. Dentro de los padecimientos que más frecuentemente atendemos nosotros son problemas obstructivos nasales que generalmente son ocasionados por desviaciones septales y que ocasionan ronquidos en los pacientes y trastornos durante el sueño, que es un problema muy común y que la gente pasa desapercibido porque es una cuestión que le sucede cuando está dormido, pero que es un problema que ocasiona o le causa muchos trastornos inicialmente en la calidad de vida y consecuentemente le puede acarrear problemas cardiovasculares severos. Estamos aquí en Torres de Aguacaliente, en el Centro Médico 2, Consultorio 6. Estamos para servirle, para tratar enfermedades y cirugías de oído, nariz y garganta. No lo resiste, tiene límites. Listo, estamos aquí al aire. Estamos platicando aquí en el corte de que precisamente el presidente López lo que vino a hacer es reforzar la estructura que tiene Morena. No vino otra cosa, porque yo no le vi nada, no atendió a la gente. A la prensa local de Baja California no le dieron gafetes. El Estado Mayor Presidencial que dice él que ya eliminó, resulta que es el que lo está protegiendo. No está el bochito que andaba él, su yetita blanco, ¿no? El Suru. No, hombre, ya tiene 10 Suburbans y blindadas. No que el pueblo lo protegía, presidente.
No que usted era el mejor de todos, lo aclamaban así como un Tlatuani. No, señor, hombre. Tlatuani. Por ahí dicen, el faraón de Tabasco quedó chiquitito contra todo lo que él dijo que iba a resolver. La gasolina, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo aquí, el señor dijo que Bonilla iba que mejor en todo, de los mejores gobernadores, porque la deuda de 35,000 la va a bajar a 26, la va a bajar. Pero no le dijo Jaime Bonilla que el mismo día que llegó el presidente, sus diputados de Morena, el PT y el Verde Ecologista, le aprobaron endeudar al Estado con cerca de 80,000 millones de pesos en una empresa fotovoltaica que le va a dar la energía para evitar que haya tandeos. O sea, los mentados tandeos, el recorte de agua que nunca había pasado, más que en este gobierno, resulta que justifica que ya no va a haber tandeos en diciembre porque ya lo aprobaron endeudar al Estado por 30 años. Salió igualito o peor que Kiko Vega con la mentada desalinizadora que nos iba a costar 66,000 millones de pesos, más los 22 que tenía de deuda anterior. Pero resulta que ahora ya se olvidaron de la desalinizadora. Es un problema que viene jurídicamente contra el gobierno del Estado, pero aunado a eso, Bonilla le mete otra deuda más. ¿Por qué? Quizás porque sabe que no va a ganar Morena el año que entra, la gobernatura. Y menos si es Jorge Janrón, que ya están temblando que Janrón venga porque le va a meter todo, la mera verdad. Y si gana, pues le va a dejar un gobierno endeudado. Yo preferiría ser mejor alcalde que gobernador, la mera verdad. Recuerda lo que dijo el doctor, ¿cómo se llama? El presidente, se fue el nombre de ese recodo. El presidente municipal, el de lentes, ¿En qué época? Astezarán. Doctor Jorge Astezarán. Jorge Astezarán Orsi. Que señores, el síndico me quedé estacionado porque quiere que le reparta 50% de los 80 millones de dólares que anualmente agarran de las zonas de tolerancia. Se quedó uno así, ¿cómo que 80 millones de dólares recaudan al año de todos los ¿cómo se llama? Los pares rojos, la zona roja, exactamente. Ahora el señorcito después se quedó calladito porque, son 40 millones para ti, no hay bronca, o 50. Imagínate todo el dineral. Yo preferiría ser presidente municipal para acabar con esas prácticas. No es posible que Tijuana tenga trata de blancas, a los niños los trabajen, los metan a situaciones turismo sexual infantil. No, exactamente. Entonces, ¿por qué no combaten eso, señores? ¿Por qué? Billetito les tapa la boca. Pero al menos la deuda de Tijuana son 7,000 millones de pesos, más la que el deuda de ¿cómo se llama? Arturo González Cruz. Pero el Estado va a estar más endeudado que la fregada. Entonces, el que sea gobernador de Baja California, pues ¿cómo le va a hacer? Más que tener mayoría y tumbar esos contratos leoninos para efectos de que Tijuana, Baja California tenga lo mejor. Pero para eso, mi estimado televidente, usted que vota, no venda su voto. Ejérzalo con corazón, con razonamiento. ¿Quién nos tiene así? Aquí en Tijuana tenemos un promedio de 15 muertos y la autoridad dice que no, que ya bajó el índice a 5%. O sea, en lugar de 15 muertos hay 14 muertos y 2 graves y un herido grave. Esa es la tendencia que hay. Entonces, ¿hacia dónde vamos realmente aquí con esta política? Ya endeudaron, los diputados ya endeudaron con 17 votos a favor, mayoría calificada, endeudar a Baja California para que Jaime Bonilla haga los contratos que según eso ya están firmados, no va a faltar la aprobación del Congreso local, y endeudarnos a todos para supuestamente dejar de tener los tandeos de agua. Porque en las últimas fechas, en los últimos 15 días, sin avisar, 2-3 días sin agua. Sí, todo lo hemos sufrido. Entonces uno dice, ¿a dónde va este gobierno? Y todos se quejaba mucho y atacó Bonilla atacó a Lupillo Zuna Millán. Desde que estaba en el 92-93 en la comisión en la CESPED. Comisión Estatal de Servicios Públicos. Y resulta que fue el mejor que ha tenido como director del agua en Tijuana y dejó las bases para tener un buen criterio del agua. Y sobre todo él decía que el agua debería pasar a los municipios. ¿Y dónde está? Puras violaciones a nuestras leyes y los diputaditos a gusto. ¿Y qué decir de los dirigentes de partidos? Ya no me quejo del nacional, de los locales. ¿Dónde está el dirigente del PRI, del PAN, del PRD,
¿cómo se llama? Por así decirlo, Movimiento Ciudadano. el Movimiento Ciudadano, exactamente, y el PVC, que son los que son en contra de la dinastía de Morena. ¿Dónde está tanto que pasa diario? ¿Qué acaso están esperando que el visionario y todo nuestro equipo le demos a conocer todo lo que están haciendo? Pónganse a estudiar, no que cobran los asesores en el Congreso de esos partidos, ellos mismos tienen prerrogativas electorales, económicas. ¿Dónde está la asesoría, señores? Le estamos diciendo lo que está pasando, hagan algo, investiguen, den su posicionamiento y no esperen que el día de mañana, el día 6 de junio, le demos el voto así nomás porque sí, señores, basta. Con tantas cosas, en serio, hay 3 partidos políticos que ya se acercaron a mi grupo político. Me dan ganas de aceptarlas, fíjate. Sería bueno pues, pluralizar a lo que estoy viendo, pluralizar el Dios. análisis y la oferta política con una perspectiva más seria, más formal y más sustentada en hechos, no solamente vender esperanza. Exactamente. Muchos venden esperanza. ¿Ya? Entonces, si nos vamos ahorita ya a nivel estatal, bueno, a nivel local, Baja California, Tijuana y Baja California. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos ahorita? Tú como, vamos a suponer, eres mi director de Protección Civil. ¿Cuáles son las acciones que harías para enfrentar la pandemia? Y yo vería ya quién va a ser mi director de la Policía Municipal para enfrentar también la delincuencia. Tú en el área de Protección Civil, ¿qué es lo que recomendarías? Bueno, ya hay programas establecidos para contingencias de carácter biológico. Hay programas internacionales. Y lamentablemente, pues, no se ha incorporado a los expertos de protección civil que manejan muy bien las áreas de contingencia para diseminar contaminaciones de carácter bioquímico, como en algunos incidentes o hechos pues de fuga de materiales tóxicos, en este caso pudieran ser materiales biológicos, para hacer los cordones sanitarios, los cordones de contingencia. Y lo primero que se hace es movilizar a las personas, separándolas de los sitios de riesgo, y instruyendo a los que se quedan en la periferia para que sepan cómo no contagiarse, cómo no contaminarse y verdaderamente lograr con la parte humana, hasta donde lo permita ese esfuerzo, disminuir los riesgos de contagio y desde luego pues que haya efectivamente un impacto en el número, en la casuística de infectados y desde luego que redunde también en la disminución de personas que fallezcan por esa enfermedad. Está como por ejemplo, Doc, hemos seguido visto que muchas alcantarillas producen mucho gas metano y explotan, ¿verdad? En ese caso, ¿qué se recomendaría para evitar estos accidentes que ha habido? Bueno, pues tener mejor drenaje séptico, ¿verdad? Para que pues no estuviera tan expuesto a la intemperie, porque esos gases son flamables. Entonces, ese es el riesgo real, que ha ocurrido una conflagración gigantesca también que ocurrió en Guadalajara hace como 30 años. Así es, pero así porque es. también hubo fuga de petróleo, ¿verdad? Entonces, pues, hay gente muy inmoral que arroja desechos al drenaje público, al drenaje pluvial, o sea, el que debería ser solamente que conduce los residuos de agua de lluvia, y lo manejan con el drenaje séptico, que es otro tipo de líneas, y se mezclan, y pues forman verdaderas bombas de tiempo, y que nomás falta la inocencia o imprudencia de algún otro ser humano, y afecta muchísimo a la comunidad con verdaderas conflagraciones catastróficas, de explosiones, derrumbes, etcétera, o incendios gigantescos. Me viene un caso de que, como está así el metano, un fumador que se le hace fácil, la mala costumbre, aventar la el colilla, cigarrillo y bácatelas, ¿sí? Ahí truena, ¿no? Sí, es sorprendente cómo no ocurre con más frecuencia, y qué bueno, pero eso no nos debe generar confianza de que pues tengamos que tolerar que de vez en cuando vamos a encarar situaciones de esa índole. Pero todo es con educación al ciudadano común, que lleva mensajes y trae a sus propios hogares para colectivizar la cultura de la prevención. Así es como debería trabajar Protección Civil. Y aún en tiempos de ausencia de contingencias, que no lo veo. No quiero autovanagloriarme, pero yo hice repartición de infinidad, decenas de miles de volantes que se entregaban en la mano directamente en las esquinas para asegurarnos que se recepcionara, no volantes al aire, y poder instruir a la gente sobre mucho tipo de riesgos que existen en la convivencia social y que somos artífices importantísimos aún en nuestro propio hogar. Sí, pero si
la ignorancia o el desentendimiento se hace colectivo, entonces las dimensiones potenciales de una conflagración son gigantescas. Pues insisto, que no hayan ocurrido más severas no significa que no tengamos peligros. Entonces, siempre la educación, la instrucción, la sensibilización por gente confiable debe de ser la pauta para tratar de llevar ese conocimiento de una manera sencilla para que el ciudadano colabore con su gobierno con funcionarios confiables. Ahora, hablando de eso, yo todos los días bajo aquí a Colina de Aguacaliente y veo el cochinero de basura que del Grupo México avientan las gentes. Entonces ahí veo a los pobres hombres de limpian, del recolector de basura, no les dan guantes, no, con sus manos andan bajando todo ese cochinero. ¿Por qué la gente es tan sucia? La mera verdad. ¿Por qué no le exige a su presidente que le ponga contenedores? Para mí es muy fácil, le voy a dar solución a los alcaldes. En esas zonas donde no puede subir el camión se hace muy complicado porque está la pendiente mucho grado, muy pronunciada. Dejen toboganes y que la gente ahí eche sus bolsas de basura, sus bolsas y cagan en el contenedor. Y así es más fácil para el recolector de basura agarrar y echarlo sin que realmente se infecten, se lesionen. Porque hay de todo. Me han dicho que ha habido jeringas, botellas rotas, etcétera. Entonces han llegado aquí y se han cortado porque el ayuntamiento no les ha dado ni los cinturones para proteger su cintura, su columna cuando suben los tambos pesados, ni mascarillas, ni guantes, mucho menos, impermeables, para que no se contaminen, porque ellos también son padres de familia, ellos también llegan a su casa con su esposa, sus hijos. Ayudemos, por favor, a los de Limpia. Y aquí en este programa hice una campaña que le vale muy gorro a la población. Quisiéramos una presión fuerte para que los bomberos, todo el equipo de bomberos, todo el personal humano de bomberos, tuviera su base sindical. Porque los señores tienen 10, 15, 20 años, fallecen y su familia queda en estado de indefensión. No hay seguro de vida, no hay una pensión, no hay nada. Y las esposas de los bomberos que fallecen lamentablemente exponiendo su vida para salvarla de nosotros, pues no tienen una certidumbre sus familias. Entonces aquí dijimos, vamos a apoyar para que los bomberos tengan su base sindical. Venga quien venga, ellos tengan sus vacaciones, su aguinaldo, sus prestaciones sociales, tengan el Ixtecali, al menos que tengan una certidumbre para sus familias, no que sean voluntarios. Realmente un voluntario le dan a la semana 500, 800 pesos de propina. No, señores, ellos se la rifan en verano, en invierno, en cualquier mes del año, cualquier día, ahí van los bomberos. Yo preferiría que primero los bomberos en primer lugar. En segundo lugar, que hubiera también una certidumbre para la policía municipal. No porque el 15% esté endiablado ahí, esté en la delincuencia, el otro 85% lo vamos a dejar indefenso. También tienen familia, también tienen necesidad de ir a un hospital o algo, pero el hospital general no da para más, y menos ahorita comentado COVID. Ahí, ahorita nos pregunta Eliseo Sandoval, le mandamos un saludo, que en qué consistía el acuerdo que tuvo los hospitales con el gobierno federal. ¿Qué tanto % van a atender a los enfermos o cómo se llevaría el recuento de eso, Doc? No sé si es difícil avisorar lo porcentual. Era en cuestión de las necesidades. Los hospitales COVID cierran las puertas para atender patología de tipo general, ¿verdad? O traumatológica, accidentes, hechos de tránsito, enfermedades agudas en el hogar, para desviarlos a otras unidades hospitalarias de las mismas instituciones, llámese la Secretaría de Salud, el IMSS o el ISSSTE, o el Ixtecali aquí en la localidad, y cuando se saturasen o si se requiriera alguna acción especializada que un hospital privado lo pudiera ofrecer, entonces se iba a derivar por disposición directa de las autoridades del sector oficial. Okay. No puede ir la persona, bueno, sí puede, pero no debe, porque no la van a atender, directamente a los hospitales privados, porque se perdería el control. Porque pues a quién le dan pan que llore. Si yo tengo una uña encarnada o una uña enterrada, pues voy al Ángeles a que me atiendan. Okay. ¿Para qué voy al dispensario de la esquina? Entonces se perdía el control y entonces quizás sería una fuga de recursos muy grande para el sector oficial, porque se van a pagar esos honorarios. No son gratuitos, solamente precios preferenciales y bajo una conducción para aumentar la capacidad de respuesta con camas sensables que se llaman. Pero pues ahí viene lo administrativo, una cosa que se hace
pues sobre la marcha, porque se da la contingencia, tiene muchas imperfecciones administrativas, y la verdad es que ha funcionado pues medianamente bien, para no decir mal, porque pues no se manejan muy bien las derivaciones a los hospitales privados, y pues hay personas que se están quedando con padecimientos que sí fueron agudos, porque aparecieron de súbito, pero no graves como para causarles complicaciones o la muerte. Pero eso es lamentable, porque el ideal de un sistema de salud es que el mexicano, como lo marca el artículo 4 de la Constitución, tenga acceso irrestricto a un servicio de salud, el que sea. Por mandato gubernamental, pues tiene que... Y porque la ley de salud, artículo 1 y 2, establece la obligatoriedad del gobierno de atenderlo. Así lo dice la ley de salud, no solamente el artículo 4 constitucional. Sí, es que de ahí se deriva la ley reglamentaria, que es la Ley General de Salud, y contempla pues todos los rubros en los cuales se tiene que atender al ciudadano. Pero les vale gorro este gobierno. Bueno, pues tantas cosas que habría que señalar para que pudiera idealmente llegar a una solución favorable para nosotros. Pero hay que trabajar en conjunto. Eso sí, aquí nos dice Ana Sofía, por último, que ya estamos entrando al semáforo rojo, y nada de cenas navideñas, ni regalo, ni nada. ¿Qué va a pasar realmente si nos mandan de vuelta a semáforo rojo? ¿A cerrar las empresas? ¿A la torre de la economía? Pues sí, pues, pero la contingencia está fuera de control. ¿Qué más quisiera no decirlo? Está fuera de control. De ninguna manera está atemperada la curva, aplanado y todo controladito. Lamentablemente, sobre todo en Baja California y particularmente Tijuana, estamos ahorita clasificados como la cuarta ciudad con más incremento de los pacientes contagiados y muertos. Cuarto lugar, nuevamente, como en alguna ocasión estuvimos en primer lugar. Híjole. Y Mexicali también. Bueno, pues se nos fue la hora muy rápidamente. ¿Te parece bien si seguimos con otro tema y otros, como dice la lotería, más lo que se acumulen para este próximo jueves? Pues busquemos siempre aportar elementos de cultura para que opine el público que nos sigue y que tenga formalidad nuestro dicho, y que todos ganemos con una sociedad más educada. De acuerdo. Bueno, gracias Humberto, gracias a usted que nos ve, y nos vemos próximo jueves.